Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Luis Dorcas Berro, soy ayudante de Farmacología General y Terapéutica a Bases Farmacológicas de la licenciatura en Obstetricia. En esta nueva presentación vamos a hablar de farmacodinamia. La clase va a estar dividida en dos presentaciones. En la primera vamos a hablar de algunos conceptos como definición de fármacos y los receptores, qué es un fármaco, a qué receptores se une y otras características. Y en la segunda presentación vamos a hablar de lo que es la interacción fármaco-receptor y qué herramientas tenemos para cuantificar la actividad que desencadena la unión de los fármacos a los diferentes receptores. Comenzando con esta presentación, para poder hablar de farmacodinamia, lo primero que debemos hacer es definirla. ¿Cómo se define? Como el estudio de los efectos producidos, los mecanismos responsables y la cuantificación de respuesta de los diferentes tipos de fármacos en el organismo y el análisis comparativo de los mismos. Dicho de una forma un poco más simple, la farmacodinamia lo que estudia es el efecto que hacen los fármacos en el organismo. Esta descripción un poco más sencilla nos va a servir para posteriormente, cuando tengamos que diferenciar la farmacodinamia de la farmacocinética, vamos a decir que la farmacocinética analiza qué hace el organismo con el fármaco, ¿sí? Y la farmacodinamia es qué hace el fármaco en el organismo. Antes de continuar hablando de farmacodinamia, tenemos que hablar de un concepto muy importante en farmacología, que es la definición del fármaco. ¿Qué es un fármaco? ¿Cómo lo vamos a definir? Como una sustancia química capaz de modificar la función fisiológica de un modo determinado. Y un concepto muy importante a tener en cuenta es que los fármacos no tienen la capacidad de producir una nueva función, sino que actúan modificando o modulando funciones previamente existentes en el organismo. A su vez, la acción de un fármaco puede ser específica o inespecífica. Cuando hablamos de un fármaco con acción específica, nos referimos a aquellos que actúan sobre un receptor. Estos receptores, como vamos a ver más adelante, pueden ser canales iónicos, pueden ser proteínas, pueden ser enzimas, etc. Y existen otros fármacos que tienen acción inespecífica, como por ejemplo la vaselina, que es de uso muy frecuente para la constipación. Cuando se administra por vía oral, lo que genera es un efecto osmótico a nivel de lo que es el intestino, inhibiendo en cierta forma la absorción de agua por parte de principalmente el colon, y de esta forma contribuye a lo que es la facilidad del hábito evacuatorio. Para continuar hablando de la farmacodinamia, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de los fármacos de acción específica, como dijimos previamente, los fármacos, que en este caso lo vamos a utilizar como sinónimo de ligando, deben interactuar con un receptor o diana farmacológica, que también receptor y diana farmacológica lo vamos a utilizar como sinónimos. En este caso, lo que mostramos en esta diapositiva es un ligando que se va a unir a un receptor y va a formar lo que es el complejo fármaco-receptor, y posteriormente vamos a hablar de la interacción fármaco-receptor. ¿Cómo vamos a definir un receptor? Como una molécula encargada de la señalización entre las células y dentro de ellas. ¿Dónde pueden estar ubicados los receptores? Pueden estar ubicados en la superficie de la membrana celular. Pueden ser receptores citoplasmáticos, es decir, que se encuentren distribuidos en el citoplasma. Incluso algunos receptores se van a encontrar dentro del núcleo de la célula. Una vez que el ligando o el fármaco se unió al receptor, pueden desencadenar diferentes funciones, como son modificar un flujo iónico, modificar una actividad enzimática o modificar la producción proteica. Como vemos, la modificación de la producción proteica muchas veces puede estar dada directamente por receptores dentro del núcleo de la célula, que se van a encargar de la transcripción y posterior síntesis
de algunas proteínas que pueden ser enzimas o proteínas de membrana. Otro concepto muy importante a destacar es el concepto de especificidad. Para que un fármaco pueda tener alguna utilidad terapéutica, este debe actuar de forma selectiva sobre determinados tejidos o células, y a su vez las proteínas que actúen como diana o receptores únicamente van a reconocer un ligando de un tipo determinado y van a poder ignorar diferentes moléculas que sean de estructura similar. Entonces acá entra el concepto de especificidad y afinidad. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La afinidad por la que un ligando se va a unir a un receptor se debe a lo que es la formación de los enlaces, ¿sí? Que lo más frecuente es que sean de tipo iónico, y estos enlaces también pueden ser fuerzas de Van der Waals, uniones hidrofóbicas, puentes disulfuro, etc. Y la especificidad es la capacidad del receptor de reconocer una estructura puntual de ese ligando, ¿sí? O sea, por un lado la afinidad va a ser la fuerza con la que, por así decirlo, la fuerza con la que un ligando se puede unir a un receptor, y la especificidad va a ser la capacidad que tenga ese receptor de reconocer un determinado ligando y poder diferenciarlo de estructuras similares o de macromoléculas que tengan estructuras similares. Cuando hablamos de esta especificidad, lo que vamos a decir es que la especificidad es recíproca. ¿Qué significa esto? Que la especificidad la presenta tanto el ligando o el fármaco como el receptor o la diana farmacológica. Por lo tanto, un determinado fármaco va a reconocer una única parte, una parte muy específica de la molécula diana o de la diana farmacológica, y cada receptor o molécula diana va a reconocer únicamente un determinado tipo de fármaco. Otra cosa que hay que aclarar, que es importante, que ningún fármaco tiene una afinidad totalmente específica. Es decir, que muchas veces cuando se modifican las dosis de los fármacos, se puede perder esta especificidad y poder, digamos, activarse otros receptores. Un ejemplo claro que capaz que no se ve mucho en obstetricia, pero sí en la práctica clínica, sobre todo en lo que son las unidades intensivas, es el uso de la dopamina. La dopamina es un inotrópico, frecuentemente utilizado en las terapias intensivas y en las unidades coronarias, y es un fármaco que cuando se administra a una dosis baja produce estimulación de los receptores dopaminérgicos, pero si uno comienza a subir las dosis va a comenzar a tener efecto sobre los receptores beta adrenérgicos, y si uno lo infunde a dosis muy alta aparecen lo que son los efectos sobre los receptores alfa adrenérgicos. Por lo tanto, esta especificidad con el aumento de la dosis se pierde. Pero independientemente de la especificidad que tenga un ligando con su receptor y viceversa, la unión entre un fármaco y un receptor no significa que siempre haya una activación. Por lo tanto, acá tenemos que definir dos conceptos nuevos que son, por un lado, la afinidad, que es la capacidad de un fármaco de poder unirse a un receptor, que es un concepto diferente a la eficacia, que también es llamada actividad intrínseca, que es la capacidad que tiene un fármaco de, cuando se une a un receptor, poder activarlo y desencadenar una respuesta. Cuando hablamos de los sitios de acción de los fármacos, uno de los más importantes a tener en cuenta son los canales iónicos. Los canales iónicos son estructuras que se encuentran en lo que es la membrana celular y van a permitir el pasaje de iones de un lado hacia el otro de la membrana celular. Es decir, pueden ser iones que pasen del espacio extracelular al intracelular o del intracelular al extracelular. Dependiendo la permeabilidad que tengan, pueden ser canales iónicos de calcio, de magnesio, de sodio, potasio, etc. O muchas veces pueden tener selectividad a punto de partida de una función. Por ejemplo, en las células beta pancreáticas, las células beta del páncreas, lo que ocurre es que existen canales de potasio que son dependientes de ATP. Entonces, una vez que se genera ATP a punto de partida el ingreso de glucosa dentro de lo que es el citoplasma de las células pancreáticas,
se produce un aumento de este ATP intracelular, se produce una activación de los canales de potasio dependiente de ATP y con esto aumenta la permeabilidad que va a terminar desencadenando un aumento en lo que es la secreción de insulina. Los canales pueden estar abiertos, pero mayoritariamente se encuentran cerrados y a punto de partida de su activación, que como dijimos recién, puede ser por cambios en el voltaje de la membrana o puede ser por alguna estructura o algún fármaco que lo active, van a producir esta activación y la consecuente apertura del mismo. Entonces, muchos de los mecanismos por los cuales estos canales iónicos se van a activar son modificación del potencial transmembrana, es decir, que como mostramos en la diapositiva anterior, existe en el canal iónico una estructura que tiene un sensor capaz de captar los cambios de voltaje y de esta forma aumentar la permeabilidad de los iones. Lo que también puede ocurrir es que una porción de este canal iónico tenga afinidad y pueda interactuar con ligandos extracelulares y de esta forma producir la activación y la apertura de los canales iónicos. Muchas veces existen elementos intracelulares que una vez que se activan por un mecanismo diferente, ¿sí? Lo que pueden llegar a hacer es fosforilar algún canal iónico y de esta forma activarlo, es decir, que este canal no se activaría ni por cambio de voltaje de la membrana, ni por activación directamente en el canal iónico, sino que un fármaco que se une a otro receptor produce a nivel intracelular una cascada de eventos que terminan conduciendo a, por ejemplo, la fosforilación de los canales y producir apertura de los mismos. Y muchas veces estos canales iónicos se pueden activar por fuerzas mecánicas, ¿sí? Que cuando se sensa una elongación de lo que es la superficie de membrana, se produce la activación de los mismos. Esto tiene que ver un poco con lo que son los mecanorreceptores que se producen por estiramiento de las fibras y esto produce alteraciones en la membrana que van a terminar conduciendo a una activación y consecuente aumento del pasaje de iones de un lado al otro de la membrana. Otro sitio de acción en los que van a actuar los diferentes fármacos son los transportadores de membrana. Los transportadores de membrana son estructuras complejas que se encuentran en lo que es la superficie de la membrana celular. Generalmente son de naturaleza mayoritariamente proteica y lo que van a hacer es que para permitir el pasaje de una sustancia de un lado al otro de la membrana utilizan diferentes mecanismos. Estos transportadores se pueden clasificar en un transporte activo o pasivo, dependiendo de si utilizan consumo de energía o no para generar este intercambio, o dependiendo el flujo de las sustancias que transporten. Puede ser cotransporte cuando ingresan dos sustancias, antiporte cuando las dos sustancias se dirigen en sentido opuesto, o sinporte cuando el pasaje se realiza por una única sustancia. Entonces, en el gráfico de arriba está graficado un ejemplo que es el cotransportador sodio-glucosa, que es un cotransportador que se encuentra principalmente en lo que son las células intestinales y es de suma importancia para poder transportar la glucosa del intestino al interior del organismo. Entonces, lo que hace este cotransportador es utilizar el gradiente a favor del sodio. Recordemos que el sodio se encuentra en mayores concentraciones en el espacio extracelular que el intracelular. Por lo tanto, lo que tiende a hacer es ingresar sodio de afuera hacia adentro de la célula. Entonces, utilizando este gradiente del sodio, una vez que se le une la glucosa, ingresa una molécula de sodio y es acompañada de una molécula de glucosa, facilitando así este tipo de transporte. Otro ejemplo lo constituyen lo que es el antiporte, como dijimos previamente, el intercambiador sodio-calcio, que es un claro ejemplo, lo que hace es utilizar el gradiente a favor del sodio para poder sacar calcio del medio intracelular al espacio extracelular. Este antiporte sodio-calcio y el cotransportador sodio-glucosa son dos ejemplos de un transporte pasivo, es decir, que no requiere de la utilización de energía. Pero lo que vemos en este gráfico, en el de arriba,
Un ejemplo muy claro es la bomba sodio-potasio, que se encuentra distribuida en diferentes tejidos del organismo y lo que hace es utilizar ATP para poder, acá, utiliza ATP para poder sacar sodio de adentro de la célula al espacio extracelular e ingresar potasio del espacio extracelular al intracelular. ¿Por qué va a tener que ser un transporte activo? Recordemos que naturalmente las concentraciones de sodio son mayores fuera de la célula que dentro de la célula. Caso contrario pasa con el potasio. El potasio es mayor dentro de la célula que fuera de la célula. Lo que ocurriría si este transportador se manejara por gradientes sería una tendencia de ingresar sodio y de sacar potasio. Pero lo que queremos hacer es sacar el sodio que ingresó en este caso junto con la glucosa. Por lo tanto, vamos a requerir un sistema activo, es decir, con utilización de energía, para poder sacar sodio en contra de su gradiente e ingresar potasio en contra de su gradiente. Decíamos recién con lo que era el sistema de la sodio-potasio ATPasa o la sodio-potasio dependiente de ATP. Otro sitio de acción de los fármacos es el de los sistemas enzimáticos. ¿Qué son los sistemas enzimáticos? Son estructuras complejas que lo que tienden a hacer es utilizar energía para poder mover iones de un lado u otro de la membrana. Es un transporte activo, como el ejemplo que dimos en la diapositiva anterior, y se va a realizar mediante las bombas que producen energía, principalmente de lo que es el ATP. El elemento intermediario común de alta energía es la fuerza protomotriz, que lo que hace es que estas estructuras enzimáticas se modifiquen y permitan en cierta forma transportar iones principalmente de un lado al otro de la membrana en contra de sus gradientes. Cuando abordamos la farmacodinámica en general, hay un concepto que es muy importante a tener en cuenta, que es el concepto de los segundos mensajeros. ¿Qué son los segundos mensajeros? Son mediadores intracelulares, ¿sí?, que lo que van a hacer es transmitir una señal dentro de la célula y de esta forma poder alterar diferentes funciones dentro de la misma. Es decir, que una vez que un ligando o un fármaco se une a su receptor de membrana, lo que ocurre es una serie de modificaciones en ese receptor que produce activación de pequeñas moléculas que actúan como mediadores intracelulares, que sería sinónimo de segundos mensajeros, y el objetivo principalmente de los segundos mensajeros es amplificar las señales celulares, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, con ejemplos un poco más claros. Uno de los sistemas más importantes de traducción de señales que tiene el organismo es el de los mecanismos acoplados a la proteína G. La proteína G posee una actividad GTPasa, es decir, que se utiliza energía a punto de partida de la degradación del GTP, y mediante la activación de esta va a mediar la actividad entre un receptor, ¿sí?, y un sistema efector, que en este caso, como vemos en este ejemplo, va a ser la proteína quinasa A. Todas las proteínas G poseen una estructura parecida que va a consistir en tres subunidades: una alfa, una beta y una gamma. Esto que vemos acá es una proteína GS, es decir, una proteína G estimuladora, y en este lado tenemos una proteína GI, que es de acción inhibitoria. Como decíamos recién, todas consisten en tres subunidades proteicas llamadas alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma, acá también la vemos, que contienen, por ejemplo, la subunidad alfa es la más grande y es la que contiene el sitio en el que se va a fijar el GTP y se va a metabolizar transformándose a GDP. Posterior a esto, lo que va a ocurrir es que la proteína G se va a disociar y la subunidad alfa va o a estimular o a inhibir, dependiendo de cuál de los receptores se estimule o se inhiba, va a estimular o inhibir la actividad de la adenilatociclasa. La adeninatociclasa se encarga de metabolizar el ATP y transformarlo en AMP cíclico. Este AMP cíclico
si fue activado, lo que va a hacer es activar la proteína quinasa A y de esta forma va a producir diferentes actividades dentro de la célula, como puede ser fosforilar otras proteínas que van a terminar produciendo flujo de calcio y demás, como por ejemplo. Y esto es muy importante porque a punto de partida de que si se estimula o se inhiben estos receptores, se va a desencadenar o no una cascada de segundos mensajeros en el interior de la célula. Esto es muy importante porque la mayoría de los tejidos del organismo utilizan este mecanismo como mecanismo de traducción de señales. Entonces, dijimos en la diapositiva anterior que el acoplamiento a la proteína G tenía como objetivo activar la proteína quinasa A, que podía estar estimulada o inhibida, es decir, acoplado a GS o acoplado a GI. En este caso, en un acoplamiento de una proteína G que produce una activación de una forma diferente de la proteína quinasa C. ¿Cuál es la secuencia de sucesos que ocurren? Una vez que el fármaco o el ligando se unen al receptor, se produce la activación de la proteína GQ. Esta proteína GQ también está formada por tres subunidades, alfa, beta y gamma. ¿Qué va a hacer la proteína G activada? Activar una fosfolipasa que también se encuentra en la membrana, que se llama fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C toma de la membrana celular un fosfolípido que se denomina el fosfatilinositol o PIP2, lo toma, lo hidroliza y este fosfatilinositol o PIP2 lo transforma, por un lado, en diacilglicerol y por el otro lado en inositol trifosfato o IP3. Este inositol trifosfato o IP3 posee receptores en la membrana del retículo endoplasmático y al actuar como ligando se va a unir a estos receptores y va a contribuir a la liberación de calcio desde el interior del retículo endoplasmático hacia el citoplasma, ¿sí? El retículo endoplasmático se comporta como un reservorio de calcio. Este calcio que sale del retículo endoplasmático junto con el diacilglicerol se van a encargar de activar a la proteína quinasa C y esta proteína quinasa C, al igual que vimos en la diapositiva anterior como la proteína quinasa A, lo que va a hacer es, por diferentes mecanismos, ¿sí?, de fosforilación, va a activar o inhibir proteínas y esto va a derivar en las funciones que estén involucradas, ¿no?